Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva actividad del Ateneo de Santander y en este caso es la presentación de un poemario de María Luz Quiroga en una edición de Libros del Aire, edición editorial que dirige Carlos Alcorta, que nos acompaña y que intervendrá en la presentación. Es una edición de un libro, una edición muy cuidada, de un poemario de María Luz Quiroga. Alguien hablará de su biografía. Yo os adelanto que es una doctora en química y que una vez que alcanza esa edad de la jubilación, pues se ha dedicado con más intensidad quizá, aunque lo ha hecho toda su vida, más a profundizar en la literatura, en el ámbito de la poesía, del relato y de cualquier otro material vinculado al mundo de la literatura. Yo les agradezco a ustedes que nos acompañen en la presentación de este libro y quiero agradecer a Carlos Alcorta que haya pensado una vez más en el Ateneo para presentar una de sus publicaciones, en este caso, como digo, Donde los límites, un poemario de María Luz Quiroga. Y también está con nosotros en la mesa la poeta Ana García Negrete, buena amiga, que también pues introducirá lo que le parezca oportuno respecto a la autora y respecto a la obra. Y sin más, reiterándoles el agradecimiento a ustedes y a los que están en la mesa, pues le doy la palabra a Carlos Alcorta. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, como siempre, por este recibimiento y por esta hospitalidad del Ateneo. Es un placer compartir este espacio con todos vosotros. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias a Ana García Negrete, siempre amiga y siempre dispuesta a echar una mano en estos menesteres. Y, como no, a María Luz Quiroga, Mariluz, por haber confiado una vez más en mí, en la editorial, para publicar su nuevo libro. Como ha dicho antes Jesús, su disciplina laboral, por decirlo de alguna forma, era algo en apariencia muy distinto o muy diferente del ámbito poético. Pero bueno, ha ido frecuentándolo y ahora estamos viendo esos frutos de esa que han madurado, por fin. Y bueno, en muchas conversaciones hemos hablado de que el lenguaje de la ciencia no está tan separado del lenguaje poético, sino todo lo contrario, hay muchísimas concomitancias. Y yo creo que Mariluz, luego lo desgranará Ana bastante mejor que yo, ha sabido conjugar esos dos aspectos, esos dos géneros, como digo, o disciplinas aparentemente tan diferentes. Por otra parte, no quiero dejar pasar tampoco la oportunidad de, bueno, en mis controversias habituales con la gente que hablamos de poesía y de literatura en general, hasta hace no demasiado tiempo era habitual concebir el género poético como un género de juventud y la novela como un género de madurez. Lo han desmentido muchísimos grandes poetas, pero Mariluz también lo desmiente. Cualquiera que lea este libro, sin ver la ficha del autor o de la autora, no podrá distinguir en absoluto la edad de quien lo ha escrito. Yo no sé si esto es bueno o es malo, es solamente dejar una constatación de que cualquier momento es bueno para escribir cualquier tipo de género literario, sea teatro, sea poesía. O sea, quiero decir que esa especie de patrones que nos marcamos o nos marcan, pues bueno, estamos aquí para romperlos. ¿Verdad que sí? Y sin más, bueno, comentar un poco. Yo últimamente, ya que me estoy modernizando, ya en lugar de traerlo en papel, lo traigo como los modernos, lo leo ya en el móvil. Por comentar un poco la biografía muy resumida de Ana García Negrete, que afortunadamente la conocéis, supongo que prácticamente todos. Ha publicado libros como Algo tendrán que decir las estaciones, libros de poesía me refiero, Memoria para seguir un rastro, Y dices tu nombre, y Descrédito de la certeza, que fue premio José Luis Hidalgo y tuve el placer de publicar. También ha hecho un estudio maravilloso sobre la poesía de Isaac Cuende, bajo el título Entre la libertad y el compromiso. Su último libro, publicado ya hace 2 años quizá, o el año pasado, titulado El balcón, que le recomiendo vivamente, publicado por Ediciones Sonámbulos, en Granada. Sin más, Ana, reitero mi agradecimiento y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Me sumo al agradecimiento del Ateneo
el agradecimiento por el acogimiento que siempre es cálido aquí. Y quería hacer agradecimientos especiales, primero al público, porque desde luego sin vosotros nunca nuestras palabras no irían a ninguna parte y eso es esencial. Gracias a Mariluz por confiar en mi lectura y traer aquí las reflexiones que yo voy a compartir con ustedes. Gracias, Mariluz, porque bueno, eso siempre entre amigas pues es una alegría. Y gracias al editor por no habérselo impedido, que podría haber ocurrido. Bueno, yo he hecho unas notas sobre este libro magnífico de Mariluz, titulado ¿Dónde los límites? Para quien no conozca a nuestra poeta de hoy, condensaré y seré breve, de hecho brevísima, porque tiene un amplio currículum. Ella posee una larga trayectoria científica como doctora en química orgánica y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid hasta hace bien poco. Ha sido vicedecana, directora de máster de su especialidad y de unas cuantas tesis doctorales, además de publicar numerosos artículos en revistas de investigación de ámbito internacional. Si significo esta específica trayectoria, en este caso, ¿verdad?, es porque nos encontraremos a lo largo del libro la presencia de una, y entiéndaseme bien, jerga conceptual adaptada al ejercicio de escribir poesía, que rompe los límites denotativos tradicionales, bien para reconciliarlos bajo otra luz, que es parte de la sombra o la oscuridad también, y para concluir que no existen paréntesis que puedan clausurar la significación que en el poema se da, porque la poeta así lo piensa. Ella misma nos dice: pero siempre me han interesado, tanto en la investigación científica como en la propia poesía, esos espacios liminares por los que transita la pulsión y que se nombran como realidades fugaces. Ahí ya tienen una introducción que efectivamente va por esos caminos en los que no hay límites del lenguaje y hay un pensamiento ya construido con el que ella inicia ese viaje poético. En ese tránsito no hay lugar para verdades únicas y es el pensamiento el que debe persistir acuciando a preguntas a una percepción múltiple que disecciona los límites de lo que sí y lo que no, para hacerlo consciente, renacida la verdad de un momento, creando un espacio mental circunstancial a quien lo deja escrito y ahora a ustedes que lo leerán también. Se trata de fijar una atención concreta en la experiencia del mundo y, por tanto, mundana, es lo que este libro es, que a todos nos toca recorrer. Dios ha muerto hace mucho tiempo para constatar el poder de constituirnos como individuos que se reafirman en la libertad del ser para crear y ser guía del propio devenir y su transformación, para bien y para mal. Como poeta, este es su tercer libro. El primero de ellos, Círculos, se publicó en 2014 y en el año 2017, que es cuando yo la conozco, salió a la luz el segundo, Fronteras rotas, como una casi premonición de este otro tercero que ahora presentamos. Nos encontramos en una racionalidad que amplía los bordes expandidos en la materia tratada en el poema, que en definitiva es la experiencia vivida a través del tiempo y el espacio, para no saber jamás dónde terminan cada uno ni dónde empezaron. Sin dogmas, nos encontramos principios aclaratorios, a veces contrarios y a otras veces símiles, en la captación de la realidad como ella misma reconoce. Hay palabras con universo propio y escenarios que nos remiten a una Mariluz que ya habíamos leído en libros anteriores que he citado, como es el verso, Fronteras rotas, Piel en la piel, volver a lo que no fuiste. O la reafirmación y el reencuentro con el yo. Nos dice, vuelve y mírate en el espejo. Y continúa. Y es la sombra, el tiempo, el amor, el deseo, y encontrarán mucho deseo en este libro, pero también la luz que en su extrema expresión se troca en blanco o se asocia con la sombra o es revocada en la oscuridad.
es posible que podamos encontrarnos en sus meditaciones y paisajes al poeta hierro al que Mariluz admira. Y me he encontrado una bonita dedicatoria en el que no contradice nada de esto. Yo, por mi parte, cito hoy a Schopenhauer no por ejercicio de pedantería de la que rehuyo siempre que puedo, sino porque leyéndolo, al tiempo que leía ¿Dónde los límites?, me vino a los ojos lo siguiente. En toda gran verdad, antes de que sea descubierta, hay una especie de presentimiento, una sospecha, una imagen borrosa como en la niebla y un vano intento de aprehenderla precisamente porque el progreso de los tiempos la ha preparado, y todo ello para llegar al fondo de las cosas. En esta afirmación vi la intención poética de Mariluz, la encontré como una guía. Encabeza el libro un exordio de la autora que invita a unirse al lector, lectora, a sus meditaciones acerca de lo que se dilucida en los márgenes de la experiencia sensorial de nuestro devenir cotidiano y en aquello que no cumple con una forma aparente y concreta, pero ella sabe que está ahí, tras la puerta que se abre al poema. Busca la revelación poética que le concierne a través de la mirada que piensa, son sus palabras. A continuación de su exordio hay una introducción al libro. Trata de aclarar con algunas claves su pensar. Así es que yo procuraré no entrar en contradicción con ella, o tal vez haya visto algunos otros asuntos que no se mencionaron. En su segundo libro, Fronteras rotas, hablaba de algo que no se aleja de esa idea de límite, y podemos encontrarlo en ese tacto de la piel del que hablábamos, que se une a otra piel y que ahora volvemos a encontrar, o en los reencuentros luminosos de la cultura cuando se mira en el espejo de vuelta sobre el pasado. Quisiera desdoblarme, decía Mariludia, entre el equilibrio de lo sentido y la razón de ser que ahora vuelve en este libro. La sombra, la niebla o el sueño que se acomodan en cada palabra pueden rascarse para extraer luz a la oscuridad, y acaso sea eso lo que le guía a ella. Y persiste esa trilogía eterna del tiempo, pasado, presente y futuro, en constante combinación como un juego de espejos de ida y vuelta. En el origen, una mente, un cerebro, que fluye entre aquello que es inaprensible, pero ha sido intuido con lo que conjetura, aquello que estaba tras la puerta. Esos principios de incertidumbre se buscan para saciar la sed de precisión o verdad, sin tener que concluir, como hemos dicho, en verdades absolutas. Nos reencontramos, pues, con voces y palabras que ya nos son conocidas. En la primera parte de este libro, Reconocer, manifiesta a la poeta: reconocer está en el origen de las cosas que permanecen, que constituyen una certeza comúnmente aceptada, ¿cierto? Pero ella viene a afirmar que nada debe ser dado por sentado en los límites de lo tuyo, lo mío, lo diferente, las relaciones personales, y se sumerge en segundas lecturas de la existencia a través del hecho común y cotidiano, plasmado en la contemplación de una obra de arte, sea pintura o arquitectura, donde observar la vida y el sentido de belleza. En un ejercicio de reconocimiento, se fija en rasgos y conductas de la personalidad humana, también moral, que ella distingue. Mariluz dispone de una lupa que, al hablar, agranda y rescata al tímido revelado a través de sus palabras, o a la tímida, o la sitúa sobre el personaje de alta autoestima y dice que practica el placer de, en sí, reconocerse, o sobre aquellos desposeídos, o en personas que pasan sin pena ni gloria por la vida de la que no conocen más que un sueño vago, o sobre aquel que se manifiesta iracundo en el poema El lenguaje de la ira. El inicio de sus 3 últimos versos, y nada más que el inicio cito, resumen: voz que se levanta como las llamas y dejan ceniza. Individualidades, como veremos, no tan extrañas en nuestro paisaje. Todo lo que hay de real, de ilusorio y de impuesto también, cuando construimos nuestras máscaras o alguien las forja para nosotros. No las acepten. Se atreve a hablar de vejez
en ese proceso al que hay que asomarse inevitablemente para alcanzar cotas de libertad inexploradas, y así lo entiende ella. Una vejez que exhibe su orgullo de vivir. Puede contemplarse en los hijos, por ejemplo, que ya han dejado de pertenecernos. Ese reconocimiento de que la vida continúa y sigue siendo plena produce una especie de felicidad donde la individualidad se expande como el universo, dirá Mariluz. Es el momento de afirmar que el miedo y el dolor no es siempre paralizante y que puede tornar en materia transformadora. Olvida lo que te golpeó. No regreses a ti misma desde tu dolor. Y sin que en esa evolución perdamos potencia vital, la sensualidad inherente a la búsqueda de la belleza y de ese deseo que forma parte de la piel de cada sentido. La voluntad de seguir siendo. Dice Spinoza que el deseo es precisamente lo que constituye la naturaleza o la verdadera esencia de cada uno. Vuelvo a encontrarme a Mariluz. Yo digo que para entrar en ¿dónde los límites? Deberemos preguntarnos primero quiénes somos y de qué trata el sentido de nuestra vida en lo profundo, cómo canalizar la autoconciencia mientras decimos que somos esta o aquel. Si Mariluz nos hablaba en su anterior libro de fronteras rotas, quizá abiertas o quebradas por los acontecimientos, ahora son los límites lo que trata de redefinir o reconocer para atravesar lo que pensábamos infranqueable. Acepta que, más allá del mundo empírico que bien conoce y se verá a través del libro también, hay otro universo donde lo impredecible se aparece en tu vida de pronto, cuando la mente y el cuerpo en alerta se disponen a la percepción de lo vivido, a lo que a menudo no hacemos ningún caso. Compréndeme y no me evites. Puedo decir las cosas más ciertas si estás a mi lado. Desde el silencio abre la segunda parte del libro. En ella se da sentido y se afina la escucha, la memoria que habla y se adentra en la metapoesía del propio ejercicio de su escritura. En Miro lo blanco, ese término eterno de la poesía como el azul, se llama al símbolo porque quien escribe de nuevo se enfrenta a su decir qué y cómo tratarlo en materia poético como una primera vez. El papel aún vacío es la conciencia que se dispone a visionar la experiencia que aún está por hacer. Esa masa cognitiva y sensorial es indisoluble, aunque hayamos de darle forma en cada intento, cada poema. Su código será no dejar escrito negro sobre blanco. Y lo deja dicho en el poema divagar desde el pasado en la intuición del presente para, según ella, encontrarse ya en el futuro, sin trazar nunca un límite preciso. ¿Acaso ingravidez o senderos de tiempo en pura abstracción? Dice Mariluz. Hay poemas como Intentarlo es hacerlo, donde la mirada creadora se detiene en torno a lo más próximo, a lo que nos rodea, de lo que sale la poesía. La poeta dice, mientras tus ojos piensan, tu mente mira, que tanto me ha llamado la atención porque en ella tiene una presencia clara, y así los límites se disuelven entre opuestos y próximos y se encuentran en las veladas semejanzas, aunque sea a veces por comparación. Queda el eco del silencio necesario para el poema, la soledad y la mente como el faro que al girar su linterna ilumina insistente la idea con la que crea un mundo poético. Mira tú y conjura el extravío de tu mente. Me gustaría comentar el poema Metamorfosis del dolor. En él se cobija un dolor que es también espoleta creativa. Hay un sufrimiento propio, común a todos, reflejados o rescatado en las poetas que designa, no cogidas al azar, en este verso. Piedad Bonet, Paca Aguirre, Miren Agur Meave, Luz Pichel, entre otras. También yo las elijo. Deja ese rastro suspensivo porque no puede nombrarlas a todas, pero dice a las claras hacia dónde se vuelve su interés poético. En las mujeres que transforman poesía en carnalidad, que crean lenguajes e impresiones comunes a su tiempo,
que buscan un camino de novedad y de ruptura lingüística, que hablan de todo lo que importa aunque haya que desnudarse el corazón y el cuerpo herido ante las vivencias dolorosas dichas sin retruécanos, desde su verdad, de mujeres que han vivido y han escuchado, al margen de los cánones marcados. La tercera parte, En la espera, que es un poco continuación de la segunda, dice Mariluz que la clave es el tiempo y el espacio y el sentido de la vida en esos límites. Permanece la conciencia en alerta. Reconoce que lo pasado puede ser un punto de partida si se regresa de él, hechas las paces y evitando hacer inventario para que la lamentación individual no lastre lo porvenir que aún queda en el camino. Y ahí surge, de cuando en cuando, un sujeto revelado que atraviesa el libro y sus otros libros. Un contigo y un tú que se manifiesta bien como símbolo del lenguaje que se persigue y pudiera ser, o como amor que se añora o se pierde en el poema, o una otredad que se reclama como si hubiera podido ser, existir en alguna parte, en algún momento, quizá ella desdoblada. Eso es la poesía. Hemos recorrido poemas de cierta tensión existencial para al final remansar el pensamiento y dar paso a un mañana soleado, a una luz, un mar que planea sobre los días constatando el paso del tiempo y sus pérdidas. Léase una experiencia de pandemia que tiene también cabida aquí. En Imagino ese día, se mira con esperanza el futuro, aunque deja un hueco para recordar lo sucedido. Mañana lloraré cuando entienda que otros ya no están. Ese entender encierra en sí mismo una teoría perfecta sobre el hecho de escribir de nuestra poeta. La mente que ve y los ojos que piensa. Ambos se encuentran en Mariluz Quijano, a la que devuelvo la voz sin más tardanza para escuchar sus poemas, que de eso trata este encuentro con ustedes. Gracias por su atención. Bueno, antes de continuar, pues quería también reservarme un agradecimiento especial para Ana García Negrete y también para Carlos Alcorta, puesto que están participando en este acto y me están acompañando desde su interior hasta mi interior. Y también quiero, en fin, también daros las gracias a vosotros, los que habéis acudido hoy aquí esta tarde, porque de alguna manera estáis compartiendo un momento que es muy importante para mí, ya podéis suponer. Bueno, tanto uno como otra han hecho una esencia de mí que casi creo yo que no la merezco tanto, porque aunque me reconozco parcialmente en las virtudes o bondades, pues no sé, tengo un pudor especial muy íntimo que me impide a veces reconocer lo que se dice. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo en esa valoración y sobre todo, pues todo está en la piel y os quiero mucho. Voy a... En fin, en el libro, no sé si lo tenéis todos o alguno, ya se expresa como un paratexto en la cubierta, que donde los límites enuncia una poética del límite como condición interpuesta a la acción de reconocer y a la acción de crear desde el silencio, dando sentido a la memoria, y en la espera, dando sentido al tiempo por venir. Esto es quizás lo que a ti en un análisis perfecto te ha llevado a poetizar casi lo que has leído. Es una especie de resonancia que has vivido quizás al leer mi poesía. Entonces simplemente voy a poner un poco el ejemplo de algunos poemas que ella ha citado en referencia a su significado y a sus significantes. He de decir que yo empecé este libro antes de la pandemia y tenía una línea de continuidad con la primera parte, que era reconocer. Pero luego me pareció que necesitaba estudiar cosas sobre ética fundamentalmente y sobre sociología,
para tratar de invadir terrenos que testimoniaran esa conducta humana, esa condición humana que tanto me gusta analizar y tratar de exponer. Llegué entonces en este discurrir por estos terrenos más o menos filosóficos, llegó la pandemia y con ello el confinamiento. Y creí ver entonces una oportunidad o una circunstancia para un trasfondo de creatividad, si conseguía trazar un puente entre el presente y el pasado a través de transformar mi memoria y así alumbrar luego otros vuelos poéticos viendo la salida de ese periodo temporal y espacial y ese espacio híbrido con el tiempo. Entonces, me fue más fácil en esa circunstancia crear a partir de lo que veía, de lo que sentía, de lo que deseaba, de lo que leía, y olvidé un poco esta parte que, sin embargo, ahora he retomado y está en un proyecto futuro. Y en esa parte en esa creatividad expresiva de lo que sentía en la pandemia, pues evidentemente aparecieron dos partes formales de este libro, pero que no tienen realmente una solución de continuidad, porque tanto desde el silencio como en la espera de que eso acabara, yo me fijaba en lo cotidiano y en mi sentimiento para expresar mi sentido poético. Entonces, bueno, sin más, por no prolongarme en lo que tú has dicho perfectamente, voy a pasar a hacer una lectura de algunos de los poemas que figuran en estas tres partes. Para empezar, en la primera parte, en este poema, a un estado de alucinación, llamémoslo así, del sujeto poético, se asocia a la vanidad del mito del Narciso. Se llama Extravío con retorno. Por la noche, al borde del sueño, soy el reverso de mí. Peleo por encontrar sentido a esas alucinaciones que aparecen como el penúltimo estertor de la mente y despierto. Pienso entonces en otras analogías, como el espectáculo de mi sangre al circular por mis venas o en lo que ven mis ojos en el dorso de los párpados cerrados. Una noche, así de extraviada, me pregunté, ¿dónde has visto a ese personaje que soy yo, en vela y al borde de mis sueños? Entonces paseé por los museos de la memoria, pintura surrealista, pintura barroca, reparé en Caravaggio, me detuve en el Narciso y vi en su vanidad, resaltada en lo oscuro y reflejada en el agua, una idea asociada a mi razón, negada por el sueño, a mi sangre en su camino encerrada, a mis ojos forzados a ser ciegos. A continuación, voy a leer el poema que lleva por título La voz del tímido. Se adentra la calma en ti mismo seguro de ser nadie, siquiera una presencia, ajeno a las miradas que te observan. Las cosas enunciadas en tu mente hacen nacer tu voz. Tu calma echa raíces muy adentro y aflora la expresión como argumento exacto. Toma cuerpo tu voz. Aquellos que te escuchan y conocen dijeron, hoy cruzó la barrera del sonido. En línea con el propósito de este capítulo, de esta parte, reconocer comportamientos, conductas humanas, voy a leer el poema que lleva por título Desposeídos. Cualquier desposeído inventa sus poderes en la brecha de la miseria más alta. La vida lo convierte en irascible, capaz de crear mundos de plenitud que hieren sus entrañas a la intemperie de esa otra realidad. Y vuelve recurrente a la búsqueda de la razón de ser que lo habita y no ve otro horizonte salvo a él mismo, cuando sale de sí. Licencia para matar es el código de su conducta, una extrañeza más en ese despertar a un destino desde un subconsciente ácido. Afuera todo es multitud y ahora un único objetivo, parar a la manada y refugiarse en la cueva de su existencia sin haber existido. Gente anodina. Sin alegría no hay aristas, eres romo. Tampoco conocerás el dolor antes de tropezar con tu propia ausencia. Ni derrumbarás muros aunque tu mirada apetezca trascenderlos. Eres esquivo con las personas y caminas solitario en pos de ti mismo. Solo tus secretos sabrán la verdad de ti si es que eres lo que callas.
pero olvidarás lo que eres, o mejor, lo que podrías haber sido, y en esa soledad de tu relato solo el vacío interior será tu compañía. Así, al cabo, no habrá tristeza alrededor, imposible hacer memoria del vacío. Igualmente, a propósito de reconocer el lenguaje de la ira, como ha citado Ana, titulo así un poema que dice: el lenguaje de la ira, lenguaje voraz que cabalga cual cimarrón entre el bramido del viento y sin mirar atrás, como una explosión sin meta ni dirección, solo pulsión lacerante e insaciable de presencia, voz que se levanta sobre su propia voz, como las llamas huyen de sí mismas y dejan cenizas en el lugar de los hechos. El último poema que voy a leer de esta parte se titula Envejecer. En ella, como sujeto poético, celebra la pertinencia y el orgullo de vivir. Quien quiera que seas, atrévete a soñar con un futuro cierto. Tu cara, distinguida por la arruga de una expresión radiante que envuelve tu mirada, y tu boca, con ese gesto hambriento que denota pertinencia y orgullo de vivir. Así, habrás vivido 1000 vidas pareciéndote una sola, aquella a la que aspiras aún. De ahí la paradoja o el destierro de tu edad. Te verás bella, abrazada al vuelo alto de los años, y no habrá distancia más allá del deseo. No un final exacto ni concluso. Toda tú y las huellas cambiantes de tu piel que un día, sin saberlo exactamente y sin ruptura, llamases libertad. Pasamos ahora a detenernos en la creatividad desde el silencio que supuso ese confinamiento, esa circunstancia. Y en este primer poema, desde el silencio, voy a hablar desde el silencio de una mirada que se posa en un lienzo blanco o en una cuartilla en blanco. Lo titulo Miro lo blanco. Miro lo blanco y no pienso en su vacío, sí en la pluralidad de su condición. Porque per se es concepto, pero sobre todo es símbolo. Es un punto de acierto o de referencia posicional, un contraste para un ensayo previsto, un continente por hacer, por despertar al arte de la imaginación, del pensamiento abstracto o de la figuración más digna, una temporalidad cercana o estacional, un escondite para los ojos o para la mente, pero también en los interrogantes de su predisposición se vierten las algaradas verbales de lo más sabido y la comunicación más cerca de las actas de la vida, los episodios más oscuros de la verdad dictada. Negro sobre blanco es su código. A continuación, he apostado también por la metapoesía o por el reconocer el procedimiento, el método de creación o el estado de creación al que te lleva la poesía en algunos poemas de esta parte, y en el primero de estos digo divagar. Está precedido este poema por una referencia de Wisława Szymborska que dice así: el instante más fugaz también tiene su pasado, su viernes antes del sábado, su mayo antes de junio, y son tan reales sus horizontes como los de los prismáticos de los estrategas. Dice el poema así, digo yo: divagar y al tiempo hacer garabatos sobre el blanco es apenas un punto de concentración, un no espacio que no un vacío, como niebla, como un gran lago que no mar y su dinámica, acaso ingravidez o senderos de tiempo en pura abstracción. Tiempo y espacio hibridan la memoria, vibran y se entremezclan sin anclajes para perderse en la indefinición de sus límites. Pero, ¿de qué materia está hecha la memoria? Es la impronta de unos hechos que tuvieron su forma y su volumen, su circunstancia, sus actores y su acción, en una sucesión cronológica de otros hechos. Marca tu territorio mental, usa instrumentos aparentes que refieran esos hechos, y en la libertad que espontáneamente alcanzas al derivar la atención al pasado, encuentra esos hitos que acaso descuidaras en tiempo real, y ahora, en plena fase activa de tu memoria, duda, interroga, adivina. Ellos te justifican, te afirman, te defienden, y esa materia, sin ser materia misma, tu memoria,
es ese otro extraño que eres tú, regresando de ti mismo por el sendero del pasado para encontrarte ya en el futuro. Un breve poema, como un fogonazo. Lugares. Vine a echar raíces a punto de morir. Quizá vine a morir. ¿Cuál será la tierra que me esconda? ¿Cuál el lugar del incendio? ¿Cuál el lugar de las lágrimas? Como he dicho antes, aquí aposté por la metapoesía o por analizar el proceso creativo mío y este es otro poema de ese tema. Intentarlo es hacerlo, que también tú lo has referido. Acompañada de una soledad en la que no cabe nadie, solo el lenguaje mudo de tus pensamientos, escucha tu propio silencio y crea. Es preciso crear. Poner en movimiento el espacio de tu pereza, esa niebla espesa que te asfixia. Es preciso volver sobre el papel, dejar que las palabras se nutran de tu mente y que tu energía se fugue de ti en cada verso. No tengas miedo. ¿Quién te mira a ti? Mira tú y conjura el extravío de tu mente. Mira la playa, acunando el mar en la bahía. Mira el musgo crecer en las raíces de las hayas. Mira el vuelo de los estorninos, celebrar el ocaso. Mira lo que tú quieras mirar. Tus ojos piensan, tu mente mira. No conoces la distancia entre las cosas, ni el lugar, pero asocias sus pares. Lo quieto y lo vivo, lo claro y lo oscuro. Y extiendes este argumento no solo a los opuestos, que no extrañan razón, sino a los símiles por razón de semejanza, e inventas las metáforas. Persistes a lo largo del poema interrogando a las palabras y haces diana en la idea, desde ahora un bien patrimonial, agua del manantial que es tu mente, tinta de tu pluma que fija en el papel lo que revela. A continuación de esto, dentro de esta parte, desde el silencio, he escrito un poema que es como una oración. Realmente es un poema metafórico, una alegoría de la vida y de la muerte, que os sonará porque está contagiado de... Es un tema que, bueno, que todos lo hemos manejado y los hemos en nuestra intimidad. Se llama Tránsito. Como un río erosiona su cauce hasta el océano y muere en él, y se confunde en el amplio lugar de los mares, y es lecho de otros seres que habitan desde siempre ese destierro. Así es nuestra vida y así será la muerte. Un cambio de lugar que no conoce límites, un anónimo fluido desde el polvo individual que lo origina. Y no habrá estratos o niveles, ninguna geometría, ni formas aparentes, tampoco jerarquías. Será un espacio hipnótico parecido al silencio que desborda de sí en los valles abiertos. Como el río se mueve sin saber su destino, pero vuelve a manar y perdura. Así nuestra muerte devuelva la vida que fuimos a otros y nos guía en plenitud y comunión en el misterioso tránsito a lo eterno. Bueno, ahora en otro espacio, nada menos que en el Museo Guggenheim de Bilbao. Dice así. Bueno, me admira esa estructura que transforma para mí el bullicio que fue ese territorio real de la ría de Bilbao en silencio. Y dice así. Dentro, una envolvente calculada para reflexionar en la irregularidad cóncavo-convexa de sus formas, un mudo lenguaje que hace girar la mirada y encontrar significado en la abstracción. Una visión que enloquece desde el aparente desorden de un espacio multidimensional. Materiales que se hacen y deshacen para originar las aristas, huecos que se liberan de sus volúmenes, metálicos y calizos, en una sinfonía complementaria de formas y transparencias. Este Guggenheim de Gehry, anclado en la ría de Bilbao, lugar de dinámicos quehaceres, para el tiempo en la vigilia oculta de su paz interior y nos habla de la forma del silencio. Como no podía ser de otra manera, en esta circunstancia del confinamiento ordenas cosas
y ordenas las fotos que retratan un poco tu pasado o el pasado que has vivido a través de esas mismas fotos. Dice así: ordeno las fotos. La memoria se torna color sepia en aquellos retratos del pasado. Ninguna actualidad, y en el reverso se acumulan fechas y direcciones. De México a Uruguay, El Relámpago, calle Montevideo número 2, 7 de febrero del 31, un territorio de historias de ultramar. Era su hermano el mayor de los 7, se parecía a mi padre en su porte. Erguido de dignidad o entregado a una posteridad redentora de esa temprana vida que lo llevó hasta allí, huido y sin identidad, capaz de todo y salvador de sí mismo. Se hablaba poco en casa, murió joven. Los retratos de ayer, hoy melancolía, son memoria disecada del tiempo. Ya en esta última parte, en la espera, cuando ya se atisba la luz al final del túnel y se divisa un poco el porvenir, he escrito una serie de poemas, algunos de los cuales son estos. Este lo he titulado Sombras chinescas, asomándome a un patio de mi casa. No es fácil la mirada limitada en un patio sembrada de tendales. No es fácil conocer si sopla el viento, si unas manos que sacuden la ropa son de hombre o mujer, cuerpos anónimos. Huye la mirada al cielo para ver un paisaje de luz del mediodía. Deja esa luz, encerrada en el patio, sombras que semejan espejos rotos, planos que repiten el ir y venir en el interior de una casa viva. Ronca el almuerzo en la olla, el vapor huye del caldo que hierve y viaja en la sombra hasta mi mirada, y me parece cierto que las sombras huelan a albahaca, que el calor entre en mi estado de ansiedad. Muy pronto, la mañana desaparecerá en el muro vacío para descansar en otras órbitas, otros patios celestes más allá de las sombras. Cómo no, releyendo o leyendo a Leonardo Padura. Todos toman ron, alguno mastica tabaco. Es gente inteligente, aunque áspera. Hablan con los perros. Alguien cuenta una historia. Su memoria no es olvido, recrea la vida cada vez, 1000 veces, mientras nace el germen de su relato, huella de su propio disfrute o una luz de conciencia que nunca acaba de apagarse. Escribir una novela plena no es solo un quehacer intelectual. Ha de aflorar la recreación de tu propio relato, de los relatos contados o escuchados. ¿Acaso, como el de aquel otro hombre, un habilidoso embalsamador de personas debía haber observado el milagro de conocerlo? Y llega la noche, después de vivir el día en ebriedad completa, rodeado de gentes a los que regalar historias del ayer al alba. El siguiente poema se titula Dominar el tiempo, en esta experiencia de confinamiento, como digo, y va precedido de unos versos de Ida Vitale. Las hojas que se quedan las despiden y esperan como antiguos amigos a que todo retorne. ¿Quién iba a decirte que después de 3 meses ibas a tomar la calle, sin prisa, ligera como el viento que acerca la bahía, con ese calor de sur que se detiene y puede al sol en su envolvente cierta? ¿Quién te iba a decir que un saludo podría cruzarse sin huir en tu camino, sin esconder su rostro, sin máscara, tus ojos extrañados de recibir la luz y seguir viendo? ¿Quién te iba a decir que aquellos desnudos plátanos con ramas de muñón se harían tan grandes, ya vestidos, después de estos 3 meses? Ya sé, cambiamos de estación y afuera es primavera, los árboles guardianes de ese tiempo. ¿Quién te iba a decir que la playa se acercaría hasta tus pies y, como en sueños, tocarías el horizonte sin abismo? Al cabo, un aprendizaje nada más, dominar el tiempo. Otra experiencia o reflexión. En la inacción. El mundo era una roca que a golpe de cincel le dimos forma. Fuimos pequeños dioses de un gran reino
y pronto descubrimos la orfandad, la necesidad de ocupar el territorio, procrear y hacer de ello un hábitat, una casa de techo cristalino, vehículo del aire, de luz y de tinieblas, todo orden detrás de la apariencia. ¿Y dónde estamos? Hemos hecho ciudades, construido templos, sobrevivido a nuestros experimentos. Creemos que el tiempo se prolonga cuando paramos la acción, que el tiempo tiende a cero si la acción es constante. De ahí el tiempo contingente. El tiempo es la riqueza, la alta jerarquía de los iguales en la inacción. Y el tiempo se hizo tacto. Cuando víspera, pasaba del tedio de los días a la plenitud del corto tiempo, un objetivo nada más, suma concentración en lo pequeño, como una retención exacerbada, algo táctil, ya sin vacíos, sin huecos ni espuma, presión de lo cercano, de lo vivo, sentir la libertad de descubrir el deseo. En la estación, destino mañana. En la estación, a la espera de un tren que me lleve a mañana. Vectores de color sin sombras ni ambajes dirigiendo mi vista o mi atención de encuentro. Y no habrá calendarios en el mosaico al mirar, ni alarmas de espacio, solo el placer de compartir certezas, un tiempo que se queda y suma en mí sin límite, tiempo de mañana, mientras hoy espera. Finalmente, es lunes. Ocurrió días atrás. Estabas en lo tuyo, pero un eco o una estela de lo que pensaste quedó entretenido y ahora sobre el blanco del papel, en la mesa ordenada que espera tu propósito, aparece. Es lunes, las semanas más cortas y en huida. El lunes se ancla como una mudanza de hábitos. Miro el perfil de los libros, las señales de algunas referencias, apuntes del cuaderno que entiende mi desorden en la prisa del día. Recortes de cultura anotados que subrayan pensamientos y noticias. Me encuentro con un mundo que reclama sosiego como yo. Escribe Vargas Llosa, que se citó en el Prado con Falomir Faust con motivo de reunir las poesías de Tiziano. Y en medio de la horda de sucesos, separa la mirada en el mito de Diana y Acteón o atrás el cuerpo de Venus a sus coordenadas vivas, desvelado de símbolo alguno. Sí, pasa el tiempo y la metamorfosis de los mitos sigue inspirándonos, trasladando su cultura y exhibiendo en el lienzo la tentación humana cuando el mito es belleza y paraíso. Quiero volver, no os preocupéis, al comienzo, porque aunque este poema primero que abre el libro, que tiene como título el propio del libro, ¿Dónde los límites?, es un poema que alimentó estos otros vuelos poéticos, pero nunca he sabido bien dónde situarlo. Es ahora, después de esta lectura, que puedo quizás preguntarme con vosotros, ¿dónde los límites? Realmente, ¿dónde los límites? ¿Interpretamos bien los límites? Lo tuyo, lo mío, lo diferente, una condición para actuar, para romper fronteras. Pero puede haber una relación no fronteriza entre las cosas. Ponemos las fronteras para reconocernos, para compararnos. Son sinónimo de reto. Llévalo a tu territorio, te dices. Es un engaño nuestra conquista. Todo se reduce a cuotas, un montaje organizado, no pulido. Pero tu interés no está en lo organizado, aunque te ayude a vivir. El progreso y sus beneficios permiten salvar niveles, es decir, ir de nuevo hacia el caos de la ignorancia. Queda aquí este interrogante como premonición de lo que puede llegarse a escribir sobre estas cosas. Gracias. Pues si muchas queréis... gracias, Mariluz. Vale. Muchas gracias. El libro, Donde los límites, se puede adquirir, si no lo han adquirido ya, a la entrada, y la autora estará encantada de firmar muchos ejemplares, que para eso se editan los libros, para que los compremos y los leamos. Y antes de leerlo hay que comprar.
Bien, yo quiero insistir en agradecer a Mariluz la lectura de algunos de sus poemas porque son sin duda un incentivo para acercarnos a la madurez poética de la autora y a los tiempos y a los espacios que ella nos traslada en este libro. Y ahora, antes de levantar la sesión y que Mariluz nos firme los libros, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento. Si hay alguna curiosidad o alguna cuestión, ahora es el momento de hacerlo. Si no hay preguntas, pues lo que he dicho, si alguien quiere adquirir el libro a la entrada puede hacerlo, y agradecerles a ustedes su presencia, que nos han acompañado en la presentación de Dónde los límites, el nuevo poemario de María Luz Quiroga. Muchas gracias.